Formamos parte de la pacificación y la contribución directa para poder devolver al país la libertad. ¿Cómo puede encontrarse una sociedad libre absolutamente en los tiempos de la violencia? Porque cantidades o miles y cientos de desplazados y muertos ashánicas han tenido que sufrir este daño en los tiempos terribles que pasó el país, ¿no? Se ha querido indicar que es en verdad un proceso que compromete a todos los peruanos, que nos compromete a todos en tanto miembros de una sociedad que busca recuperar una memoria histórica y ética que de algún modo ha sido difuminada, ha sido pasada bajo el olvido. Debemos recordar y además averiguar por qué es que hubo un momento en nuestra historia nacional en que peruanos mataron a peruanos. Al fin se pudo conocer el drama vivido por la población asháninca durante el periodo de violencia política. Los niveles de violencia en Selva Central en determinados momentos habían sido incluso superiores a los registrados en Huancavelica y Ayacucho en los años más duros del conflicto. Pero la tragedia del pueblo asháninca no era reciente. Se había iniciado varios siglos atrás con la invasión de los españoles en el periodo de la colonia. Aunque formalmente inspirada en razones celestiales, la evangelización emprendida por los misioneros franciscanos durante la colonia fue el inicio de una desigual confrontación de dos culturas radicalmente diferentes y desiguales, donde los grandes perdedores fueron los indígenas. Pero el verdadero infierno para el pueblo asháninca se desató al extenderse el conflicto armado interno a Selva Central, a mediados de los años 80. Frágiles e indefensas, las comunidades nativas no pudieron oponerse y fueron envueltas en la terrible vorágine de la violencia política que los diezmó nuevamente. Siguiendo la ruta del narcotráfico, el senderismo se extendía a Selva Central, hasta lograr el control absoluto de toda la región. Todas las comunidades de la cuenca del río Ene y gran parte de la cuenca del río Tambo y las zonas altas del Pangoa fueron capturadas por el senderismo y sometidas a un largo, terrible y mortal cautiverio. Muchos fueron ejecutados por no someterse. Cientos murieron como carne de cañón de los sediciosos. Miles a consecuencia de la anemia o las enfermedades provocadas por el hambre y la desnutrición al que fueron expuestos en el cautiverio. A diferencia de los colonos, la población nativa no tuvo otra alternativa que huir solo al interior de la selva. No obstante, el pueblo asháninca no se rindió. Una tras otra, las comunidades nativas se rebelaron y lucharon por su propia cuenta para evitar el exterminio. Recién a partir de 1993, sobre todo después de la matanza de Sidiari, se empezaría a conocer en toda su magnitud la crueldad de la violencia con el pueblo asháninca. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, organismo que investigó y documentó la violencia política que afectó al Perú, es categórico al describir lo ocurrido con las comunidades indígenas de Selva Central. Entre la segunda mitad de la década del 80
y los primeros años del 90 murieron alrededor de 6.000 ayánincas. 10.000 se desplazaron y unos 5.000 fueron cautivos de Sendero Luminoso. Decenas de comunidades fueron desaparecidas y se hicieron por lo menos 60 fosas comunes. Alrededor del 10% de su población murió por el impacto de la violencia. Si el porcentaje de víctimas que el conflicto provocó entre la población ayáninca se proyectara al país, hoy no estaríamos lamentando la muerte de alrededor de 70.000 compatriotas, sino de cerca de 2,5 millones. Alrededor de 2 millones habríamos permanecido cautivos por años de las huestes senderistas. Y cerca de 4 millones nos habríamos desplazado para salvar nuestras vidas. No obstante, habían hecho frente al senderismo por su propia cuenta y jugado un papel decisivo en su posterior derrota en esta estratégica región, haciendo una contribución efectiva a la pacificación nacional. El país tenía entonces una enorme deuda pendiente con la nación ayáninca, que está en la obligación de reparar. Sin embargo, nada se ha hecho hasta ahora por reparar el grave daño que la violencia les provocó, ni por acabar con la situación de exclusión y marginación en el que viven desde hace varios siglos. Porque imaginemos que somos más de 17.000 habitantes en Río Tambo específicamente, pero que solamente no hay ni un solo instituto superior tecnológico, por lo menos técnico, quien pueda atender a esa cantidad de ayánicas que ellos también necesitan ser superados mediante el desarrollo, ¿no? Pero no son todos sus problemas. Esta zona aún sigue sufriendo el accionar de los remanentes del senderismo, que aliado al incremento del narcotráfico, la extracción ilegal de madera y el tráfico de tierras han deteriorado seriamente las condiciones de seguridad e incrementado la vulnerabilidad de la población nativa. No obstante, a despecho de la exclusión y marginación que sufren desde hace siglos, las comunidades ayánicas no se han rendido ni renunciado a luchar por la supervivencia de su pueblo, por el derecho a su propia identidad y cultura, a su propio desarrollo. El país le debe al pueblo ayáninca esas reparaciones, más que a otros grupos que también han sido víctimas, porque yo pienso que la dimensión de la violencia y de la brutalidad de lo que se ha hecho al pueblo ayáninca no encuentra comparación en el país. Entonces sí, yo pienso que de todos los grupos que deben ser reparados, que es una obligación del Estado peruano reparar eso, los ayánicas deberían ser los primeros. Esta demanda o este pedido no es una súplica ni tampoco es un ruego, sino es un derecho que nos corresponde como ciudadanos que vivimos en el país. Aparte de que contribuimos con la pacificación en los años de la violencia, y por ese lado el Estado tiene una deuda pendiente con nosotros. ¿Podrá el país, sin incluir y reparar al pueblo ayáninca, construir un Perú moderno, integrado y desarrollado al que todos los peruanos aspiramos?